Buenos días o buenas tardes. Es una gran alegría estar aquí. Y vamos directo al tema porque si no se nos va a ir el tiempo. Porque el tema que vamos a afrontar en estas dos sesiones es el canon bíblico, la formación del canon bíblico. Ya ven por el título que es un tema general, amplio. Que se podría, yo doy una materia de un semestre sobre esto, o sea, entonces y además la daba concentrándome en el Antiguo Testamento, cómo se formó, por qué tenemos algunos libros en el Antiguo Testamento que no los tienen los judíos, las diferencias entre la Biblia hebrea y el canon cristiano del Antiguo Testamento, pero la última vez que di esta materia me cambié porque descubrí que a los alumnos les interesaba mucho más el canon del Nuevo Testamento. Entonces, en estas dos sesiones vamos a hablar del canon más bien del Nuevo Testamento, o dicho de otra manera, vamos a hablar del canon cristiano. Y la pregunta que nos tendríamos que hacer ahora, que quiero que nos hagamos, sé que estamos grabando, pero también me interesaría muchísimo que fuera un poco interactivo. O sea, daremos tiempo también de preguntas y en cualquier momento que pueda haber una pregunta, que lo hagan. Ahí, ok. La cuestión que tenemos que afrontar es por qué la Iglesia delimitó una colección de libros que dijo, estos son los libros sagrados. Estos son los libros normativos para nuestra fe. Una pregunta que tiene un gran componente histórico, o sea, cómo se desarrolló este proceso, y por eso es un tema amplísimo, porque toda esta historia es larga, pero que no es solamente una cuestión histórica. Tiene mucho de muchas otras ciencias, ¿no? Sociología, filosofía, teoría de la cultura, o sea, se puede aplicar también en literatura, el concepto de canon se aplica también a cánones literarios, pero no es igual, no vamos a entrar en eso, pero no es igual. Y nos hacemos esta gran pregunta, ¿no? ¿Por qué la Iglesia, también con un tono sanamente crítico, o sea, ¿cómo se le ocurrió a la Iglesia definir libros? ¿Por qué se quedaron fuera algunos evangelios? ¿Por qué nuestra Biblia no tiene todos los libros que se escribieron sobre Jesús o sobre San Pedro, San Pablo y los demás apóstoles? Una pregunta que está en el aire. No es quizá el tema más debatido entre los jóvenes de hoy, ya probablemente no, pero aparece. Más de una persona me lo ha dicho en su experiencia pastoral, por ejemplo, un sacerdote, o en una experiencia universitaria, la gente pregunta, pero ¿no había sido Constantino el que mandó quemar todos los evangelios apócrifos para dejar solamente los 4 que tenemos hoy? Porque eso está en el código, códice o códice, es que en italiano es la misma palabra código y códice, ya uno se confunde. El códice da Vinci, ¿no? Da Vinci Code. Ahí se dice que fue Constantino, me parece que se dice porque no he leído ese libro, que fue Constantino de manera autoritaria, arbitraria, despótica, el que impuso un canon de escrituras sagradas cristianas, eliminando a todos los enemigos. O sea, sería una decisión política y sin motivos intrínsecos, sin que la haya tomado después de haber analizado bien los textos, no simplemente porque yo favorezco a mis amigos, se lo pone en relación con Eusebio de Cesarea, porque Eusebio de Cesarea dice en la historia eclesiástica que Constantino le pidió que preparara unos códices con todos los libros. En el siglo IV ya era posible poner varios libros juntos en un solo códice. Antes del siglo IV era físicamente imposible, no se había desarrollado la técnica de fabricación de los códices para tener la Biblia. O sea, las imágenes, aquí hay una ermita, si no la han cambiado, hay una ermita en que está la Virgen con Jesús y con
libro enseñándole a leer. Es así, ¿no? Bien. Pues no es posible esa imagen, porque no existían los códices en Palestina en el siglo I. Los libros eran todos rollos, no códices. El códice es como nuestro libro actual, o sea, con páginas cosidas o pegadas, ¿no? El rollo era un gran rollo que se desenrollaba para leer. Entonces, es una imagen muy piadosa, muy bonita, pero es anacrónica, no es posible. Bien. Entonces, vuelvo, Eusebio de Cesarea sí dice, o sea, es verdad, que Constantino le pidió que preparara unos códices con la Biblia. De ahí que Constantino haya quemado nada, eso no tiene ningún fundamento, no hay datos para sostenerlo. Pero ¿qué hay detrás de esta idea de Dan Brown o de otros autores? Pues hay ideas muy serias, o sea, Dan Brown quizás no es serio, pero hay otros que sí lo son y que han sostenido una versión de los orígenes del canon que va en esta línea. El canon es el resultado de la victoria de un grupo o comunidad sobre todos los demás. Y repito esto porque este es el modelo más frecuente hoy para explicar el origen del canon y en el fondo el origen de la Iglesia. Por eso este tema, alguien me decía, pero vas a hablar de una cosa muy técnica. No, este es el tema de los orígenes del cristianismo, los orígenes también de la ortodoxia, o sea, la fe ortodoxa y la distinción con las herejías. La gran mayoría de los estudiosos hoy, en todo el mundo, que la mayoría no son católicos, o sea, el modelo que tienen en la cabeza es el cristianismo fue plural en su origen, muy plural, muy diverso, hasta que uno de esos grupos consiguió imponerse por la fuerza física, no por la fuerza de las ideas, que sería una cosa que nos sonaría más aceptable, por la fuerza del emperador, por la fuerza del poder político, por la fuerza del dinero, por la fuerza de Roma, porque se dice fue la comunidad de Roma la que se impuso, y impuso su versión de lo que había dicho y enseñado Jesús y los apóstoles. Y esa versión se concreta en una colección determinada de libros, que es nuestro canon actual de la Biblia, sobre todo del Nuevo Testamento, los 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Bien, entonces, ¿por qué se dice esto? Porque es un modelo muy serio en el sentido de que tiene motivos, no es una tontería. No vamos a saltar directamente a la apologética y saltar al cuello de los estudiosos y decir, no, esto no está bien. No, tiene muchos elementos de verdad. A la vez, no es tan sólido como algunos lo plantean, tiene sus problemas y, en el fondo, creo yo que no es verdad. Y hay motivos, y me interesa que ahora veamos, quizás sobre todo en la segunda sesión veremos ya argumentos para mostrar las debilidades de este modelo. Pero ahora les explico un poco cómo se llega a este modelo. Habría que elegir de dónde empezar, pero ya los primeros estudios críticos de la Biblia, que vamos a decir que empiezan en el siglo XIX, aunque empiezan antes, pero toda clase requiere una dosis de simplificación. Entonces, los estudios modernos críticos de la Biblia empiezan en forma más masiva en el siglo XIX. Y ya ahí aparece un autor, profesor de la Universidad de Tubinga, Ferdinand Christian Baur, que plantea una tesis que tuvo un gran éxito y aunque nadie la sostiene de la misma manera, sigue ejerciendo una gran influencia. Baur comenzó estudiando la primera carta a los Corintios de San Pablo y uno de los fenómenos que más claramente aparece reflejado en esta carta es la división de los cristianos, la división de la comunidad de Corinto. Pablo los tiene que llamar a la unidad, porque dice que están divididos y unos dicen yo soy de Pedro o de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Había al parecer 4 grupos en la comunidad de Corinto. Baur lo simplifica un poco y dice estos 4 grupos en realidad eran 2, el grupo de Pedro y el grupo de Pablo.
Y después este modelo lo empieza a aplicar a otros libros, a otras cartas de San Pablo, a los Hechos de los Apóstoles, etc. Y construye toda una descripción de los orígenes del cristianismo como la síntesis de la lucha entre Pedro y Pablo, entre el grupo de Pedro y el grupo de Pablo, entre lo que él llama petrinismo y paulinismo. Petrinismo, que sería más judío, apegado todavía a la ley de Moisés, a la observancia de los preceptos de los mandamientos, y paulinismo, que sería ya lo contrario, o sea, totalmente abierto a los gentiles sin exigirles el cumplimiento de los preceptos de la ley, diciendo que la ley ha quedado superada. No es una tontería esto tampoco, o sea, esta tensión está en la Biblia, está en la carta a los Gálatas, el incidente de Antioquía entre Pedro y Pablo. Pero Baur lo entiende de manera dialéctica, o sea, uno es la afirmación de la ley y el otro es la negación de la ley, por decirlo de una manera. Él además lo desarrolla y dice en el siglo II se llegó a una síntesis que él ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en la segunda carta de Pedro, que él piensa que no es de Pedro, en fin. También esto, ya quizás los que saben filosofía se han dado cuenta, esto es Hegel, sí, es Hegel, porque Baur conocía a Hegel y está aplicando la dialéctica hegeliana a los orígenes del cristianismo. Esto, pues, tiene mucho influjo. El mismo Baur es una cosa que se conoce mucho menos, porque esto que acabo de decir es bastante conocido. Pero se sabe menos que Baur, después de estudiar las cartas de San Pablo y los Hechos de los Apóstoles, se dedicó a los evangelios. Y le dio la preferencia al Evangelio de Mateo. Según él era el más antiguo, cosa que hoy en día prácticamente nadie sostiene. Hoy se piensa que el Evangelio más antiguo es San Marcos, el primero que se escribió. Bien, y Baur se concentra en el Evangelio de Mateo y él dice una cosa muy interesante. Dice, en realidad, esta oposición entre dos grupos ya estaba en Jesús. Porque Jesús le dice en el Sermón de la Montaña, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolirlos, sino a llevarlos a su cumplimiento. Y después dice el mismo Jesús, el que cumpla todos los preceptos, hasta el más mínimo precepto de la ley, será grande en el reino de los cielos. El que desprecie alguno de estos preceptos, será el más pequeño en el reino de los cielos. Estos son unos versículos extremadamente difíciles. ¿Cómo se entiende? Jesús lleva a la plenitud la ley y los profetas. Eso se podría entender como San Pablo, una plenitud que supera, lleva a la plenitud, y por tanto no hace falta ya cumplir todos los preceptos alimentarios, por ejemplo, de la ley, porque es una plenitud que implica una superación de muchas cosas. Pero después dice que hay que cumplir hasta el más mínimo precepto. Y sobre todo lo más extraño que dice ese contexto es, el que no cumpla los preceptos será el menor en el reino de los cielos. O sea, va a llegar al reino de los cielos, pero va a ser el menor. Esto yo no tengo al menos una explicación todavía. ¿Cómo combinar todas estas cosas? O sea, ¿tengo que cumplir todos los preceptos de la ley para salvarme? Pareciera que no, porque si me salto los más pequeños, voy a entrar, pero voy a ser el más pequeño. O sea, no es muy fácil de comprender bien el Sermón de la Montaña, sobre todo esta parte, Mateo 5, 17, 18, son los versículos. Sí. No sé si me la puede responder ahora o tal vez mejor seguir con el curso del discurso, pero ¿cómo se compatibiliza eso con la superación de la ley que San Pablo propone? Bueno, es que lo que está viendo Baur es que el petrinismo y el paulinismo se pueden apoyar los dos en Jesús. La ambigüedad, dice él, estaba en Jesús. Jesús no era coherente. Pues lo dice. Entonces, algunos lo desarrollaron en una dirección, San Pedro, Santiago, hay que cumplir la ley, y otros en otra, San Pablo, la ley ha llegado a su plenitud y por tanto está superada, al menos en un sentido, porque eso es un tema muy difícil, ¿no? El tema
de qué es el valor de la ley, porque el mismo San Pablo dice unas cosas, o sea, San Pablo es un autor muy difícil de comprender. Sus afirmaciones sobre la ley, sobre la Torá, son bastante complejas. La carta a los Gálatas es bastante difícil, la Romano un poquito más sistemática, pero seguimos comentándola y discutiéndola. Todos los grandes autores de la historia del cristianismo han comentado la carta a los Romanos, bueno, todos no, pero muchos, Santo Tomás o Orígenes o Karl Barth han comentado la carta a los Romanos. Es como el gran documento para muchos de la fe cristiana, sobre todo para los protestantes, para ellos es fundamentalísima. Bien, el punto que me interesa, que dice Baur, es ya en Jesús hay diversidad, hay pluralidad o hay ambigüedad, sería, ¿no? Y entonces lo que está más o menos diciendo, y que será lo que da sus frutos de este modelo que les decía, es al inicio, en principio, erat diversitas, ¿no? No la unidad del verbo, como en principio erat verbum, como dice el prólogo de San Juan, sino al inicio ya había diversidad. ¿Cómo se ve efectivamente? Si uno lee las cartas de San Pablo, todas las cartas del Nuevo Testamento están exhortando a la unidad, están reconociendo que hay falsos profetas, que hay pastores que no alimentan, o sea, se ve que en las primeras generaciones cristianas había una gran división. Esto también me sirve recordarlo porque es un consuelo, ¿eh? A veces vemos en la iglesia de hoy, uno puede decir, ¿cómo es posible que nos estemos peleando tanto? Bueno, desde el principio estábamos más o menos así. Bien, entonces ese modelo se ha impuesto. Ferdinand Christian Baur, está Adolf von Harnack, hay otro autor alemán que se llama Walter Bauer, no Baur, sino Bauer, que ha sido muy influyente en este tema, y se ha impuesto. Al inicio estaba la diversidad, que además hoy en día es un discurso culturalmente, ¿cómo decir?, muy adecuado a nuestra época. Hoy la palabra diversidad es muy usada, ¿no? Y parece es un valor, mientras más diversos mejor, aunque después hay que ver qué se entiende por eso. O sea, es muchas veces un eslogan que depende a ver cómo se entiende, a qué se aplica. Entonces, este modelo es el predominante. Al inicio estaba la diversidad. La unidad llegó en el siglo IV, más o menos, por la fuerza. Un grupo se impuso a todos los demás. Aquí, evidentemente, las descripciones pueden variar mucho, ¿no? Porque Baur hablaba de 2 grupos. Otros hablan de decenas de grupos. Depende de cómo uno los quiera clasificar. El mismo Baur estaba simplificando. En la carta a los Corintios se habla de 4 grupos, no de 2, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Entonces, Baur quería usar 2 porque le convenía, porque él tenía la dialéctica de Hegel. Entonces, no funcionaba si había más de 2. Pero también no era tonto Baur. O sea, en el fondo, si uno ve qué pasa en los primeros siglos, está la tendencia judaizante y la tendencia gnóstica, se puede llamar, que tiende a dejar de lado el Antiguo Testamento. Y eso, más o menos, todas las herejías se pueden distribuir así. Una judaización extrema y una, no sé si decir paganización extrema, pero una desvinculación de las raíces de la fe cristiana en Israel, ¿no? De sus raíces judías. Entonces, más o menos se puede decir que había 2 grupos, o 3, en realidad, más preciso se debería decir 3, ¿no? La gran iglesia, esto es lo más clásico, la gran iglesia, lo que hoy llamamos iglesia católica, con sus divisiones también, pero con una fe más o menos en común. Los llamados judeocristianos, que algunos acaban fuera de la iglesia, los llamados ebionitas. Y por el otro lado, todas las herejías que se pueden agrupar más o menos sobre la etiqueta de los gnósticos, aunque también ese es un mundo muy amplio y complejo. Pero uno o se va a un lado o se va al otro o se queda al centro, o sea, son más o menos 3 grupos, que dentro de la iglesia también había tendencia entre los 2, porque
tiene razón Baur que hay ambigüedades ya en la predicación de Jesús, al menos tal como está recogida en los evangelios. O sea, no es un tema fácil. Bien. Les decía, del siglo XIX el autor más importante de este tema es Ferdinand Christian Baur, primera mitad del siglo XIX. Bueno, primera mitad y un poquito de la segunda, ¿no? El fundador de la escuela de Tubinga, tiene una gran influencia. El otro gran autor que ya mencioné tiene un apellido muy semejante, que es Bauer, Walter Bauer, que es primera mitad del siglo XX. Bauer escribe un libro que se llama Ortodoxia y herejía en el cristianismo antiguo, en el que desarrolla este modelo del que he hablado. O sea, al inicio había diversidad, siglo I y II hay una gran diversidad, al final del siglo II empieza a prevalecer la Comunidad de Roma, que acaba imponiéndose con la ayuda del poder imperial en el siglo IV. Bauer es un erudito. Sí, por supuesto, porque si no es fuente de confusión. Ferdinand Christian Baur, este es el fundador de la escuela de Tubinga, el que dice que hay petrinismo y paulinismo, siglo XIX. El otro autor es Walter Bauer. Bien. De nada. Entonces, este libro, Bauer es antes de la Segunda Guerra Mundial, años 30, ahora no me recuerdo la fecha exacta, pero no es muy importante. El libro tiene una cierta difusión en Alemania, pero no llega mucho más allá. Alguno en Inglaterra lo lee, pero no es un libro revolucionario en el momento en que se publicó. En los años 60 y 70 se publican los manuscritos de un lugar de Egipto que se llama Nag Hammadi. Esto también lo puedo escribir. En Egipto, entonces hay un lugar que se llama Nag Hammadi. Lo pueden ver escrito de distintas maneras, con una M, con dos, porque no es un nombre occidental entonces se puede transcribir de distintas maneras. Bien. En este lugar en Egipto apareció una biblioteca entera de libros de gnósticos. Lo que hoy llamamos gnósticos, los padres de la Iglesia los llamaban herejes, simplemente. Orígenes habla de los herejes y los judíos, como las dos posiciones que quiere combatir. No es importante porque el nombre gnóstico se inventa mucho después. Orígenes dice que él es un gnóstico porque defiende la gnosis, el conocimiento verdadero de Jesucristo, una cosa que dice ya Clemente de Alejandría. Entonces, claro, si uno va a leer eso usando la categoría actual de gnóstico, no entiende, piensa que Orígenes, ¿cómo dice que es gnóstico? Bueno, porque no usaba las palabras como las usamos hoy. Bien. Entonces, a mitad del siglo XX se descubre en los años 40, pero se publican después, en fin, no vamos a detallar esta historia, pero en los años 60 ya se conoce toda esta biblioteca de libros gnósticos. Por ejemplo, aparece completo el Evangelio de Tomás, un evangelio que nosotros consideramos apócrifo, muy interesante porque es bastante semejante a los sinópticos. Tienen muchas palabras de Jesús o iguales o muy parecidas a palabras de Jesús en los evangelios sinópticos, ¿no? Fuego he venido a traer a la tierra, que quiero, sino que se encienda, ¿no? Que leíamos hace poco. Esa frase está también en el Evangelio de Tomás. Sí. Desde mi ignorancia, ¿por qué el término gnóstico se usa ahora entonces para los herejes? Sí. ¿Hablas de los evangelios sinópticos o son los cuatro? Sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, los tres. San Juan no es sinóptico, porque son muy parecidos entre ellos. Se puede hacer una sinopsis en que se va viendo que son
idéntico en algunas partes. ¿Y por qué cambió el término de gnóstico o sea, por qué los herejes o apócrifos? ¿Por qué se empieza a hablar de gnósticos? No lo sé, la verdad. No lo sé. Es cosa de... me parece que era un autor del siglo XVIII que los empezó a llamar así y se difundió. Y triunfó esa terminología, no sé muy bien por qué. Bien. Bueno, tiene su fundamento porque los gnósticos tienen una idea de la salvación muy intelectual, o sea, una salvación por el conocimiento. Gnosis quiere decir conocimiento. Entonces quizás los llama así porque es una característica que los define. Bien. Entonces, años 60 se conoce esta biblioteca que contiene el Evangelio de Tomás y muchos otros libros, el Apócrifo de Juan y otros más, ¿no? Y muchos libros propios de ellos que nosotros antes no conocíamos y que son bastante peculiares, ¿no? Pero, en fin. Este descubrimiento se suma a muchos otros, ¿no? El manuscrito del Mar Muerto, Qumran, del que hablaré la próxima semana. Pero estos eran cristianos, al menos en un sentido lato, amplio, ¿no? Porque tienen un evangelio con palabras de Jesús. Este descubrimiento tiene una repercusión bastante grande entre los estudiosos y favorece que se redescubra lo que había escrito Bauer en los años 30. Hay un autor americano que se llama James Robinson. Él es uno de los que publica estos manuscritos y él después también promueve que se traduzca al inglés el libro de Bauer. No se había traducido hasta que lo hacen ellos en los años 70. Año 72, por ahí, se publica el libro de Bauer en inglés. Y tiene un éxito enorme. O sea, es una especie de bestseller retardado, ¿no? O sea, Bauer se había muerto ya y su libro se traduce al inglés y tiene gran éxito. ¿Por qué? Porque se piensa que estos descubrimientos confirman su idea. O sea, nosotros conocíamos solo 4 evangelios porque los demás los habían quemado. Había muchos más. Constantino, o el que fuera, el imperio, la Comunidad de Roma, o un papa, se había encargado de eliminar la competencia y nos habían contado su versión de la historia. Una versión falsa, una versión simplificada, una versión engañosa para favorecer al propio grupo, contando la versión que les acomodaba a ellos. Jesús fundó un grupo de 12 apóstoles, la cabeza era Pedro, después también apareció San Pablo, porque Roma junta a Pedro y Pablo. Hoy en la plaza de San Pedro tenemos a San Pedro y San Pablo. Y eso también Bauer lo critica, lo ve como una genialidad también de Roma, que se da cuenta que la manera de ganar es juntar a los enemigos. O sea, somos la iglesia de Pedro y de Pablo hasta el día de hoy. En la fiesta de Roma es el 29 de junio, que es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. La liturgia junta a San Pedro y San Pablo. Creo yo que con razón, pero ellos lo ven con la hermenéutica de la sospecha, lo ven de manera, tú te presentas como el heredero de 2 cosas que en realidad son incompatibles, porque es el modelo de Bauer ve que había la diversidad originaria, esta diferencia de pluralismo, no eran simplemente sensibilidades distintas, sino que eran corrientes incompatibles unas con otras. Y eso es quizá el punto más importante en el que podemos profundizar y quizá un poco hoy y la próxima semana intentaremos entrar. Porque no se puede negar esta diversidad. O sea, San Pedro y San Pablo son distintos. Y Santiago es distinto también de los dos. Y los 4 evangelios no son iguales, por eso hay 4. Pero no son incompatibles. No es oposición dialéctica hegeliana. Hay que buscar los términos para describirlo. Es diferencias, pero en comunión, por ejemplo. Pablo a los Gálatas dice, yo subí a Jerusalén y de los apóstoles no vi más que a Cefas fui a ver a Cefas y de los apóstoles no vi a nadie más que a Santiago. Pero después subí otra vez y le di la mano a los que eran considerados columnas, que eran Pedro, Santiago y Juan. Ese texto de Gálatas es muy importante porque es expresión de comunión. Pablo le justifica su autoridad de apóstol en que se le reveló a él Cristo,
Pero no ve incompatible eso, el haber sido apóstol porque ha visto directamente a Jesús resucitado, no es incompatible con que exprese su comunión con la iglesia de Jerusalén, los columnas. El problema es que después nos cuenta, se pelea con Pedro en Antioquía y no nos cuenta cómo termina. Por eso, o sea, también Bauer había leído la carta a los Gálatas, pero la entiende de una manera muy distinta de la nuestra. Le dio la mano, intentó, pero no funcionó. Y en Antioquía se pelean para siempre. Pedro y Pablo pasan a ser enemigos. Esta es la descripción de, bueno, ya de Bauer y después de Bauer. Adelanto un poco una respuesta de esto, que es la colecta que hace Pablo en favor de los pobres de Jerusalén. Él mismo en la carta a los Gálatas dice que le habían pedido, le dice que se habían llegado al acuerdo de que Pedro se iba a dedicar al evangelio de los circuncisos, de los judíos, y Pablo a los gentiles. Y le pidieron, por favor, que no se olvidara de los pobres de Jerusalén. Y efectivamente, en otras de sus cartas, Pablo habla de esa colecta que está haciendo a favor de los pobres de Jerusalén, lo menciona sobre todo en la segunda carta a los Corintios, los Hechos de los Apóstoles también nos cuentan que él llevó el dinero a Jerusalén, y eso no es una simple colecta, es una manera en que Pablo quiere expresar que él se siente en comunión con la iglesia madre de Jerusalén. Y al menos según los Hechos de los Apóstoles, la colecta fue aceptada, que es el gesto de recambio, ¿no? de correspondencia. Lo que señala que el incidente de Antioquía no supuso una ruptura total. San Pablo busca expresar una comunión con la iglesia madre de Jerusalén. Comunión en la diferencia, porque no podemos negar, repito, que son distintos. Bien. Sí. Pregunta, lo del concilio de Jerusalén, en que se reúnen y en que San Pedro después ha tenido este sueño, Sí. en que entiende que debe quitar algunos alimentos, algunos preceptos, Sí. ¿no es suficiente para decir que esa discusión de alguna manera se cerró en su momento? No es suficiente porque no le creen a San Lucas. O sea, Bauer piensa que los Hechos de los Apóstoles se escriben en el siglo II para conciliar a los dos grupos. Es un libro escrito para eso, para contarnos una versión de la historia en que aparezcan los dos juntos y que más o menos se ponen de acuerdo. Pero ellos te dicen, si vas a los documentos anteriores, porque las cartas de San Pablo son anteriores al libro de los Hechos, y ellos las leen de tal manera que no ven esa conciliación. Es que efectivamente estamos muy acostumbrados a leer la Biblia con confianza, que está bien, pero el estudio crítico del siglo XIX y XX no la ha leído así. Nos ha enseñado muchas cosas, porque se descubren muchas cosas muy interesantes, pero es un modo de leerlo muy distante del nuestro. Entonces, claro, todo el mundo está de acuerdo en que los libros de los Hechos de los Apóstoles tienen una clara tendencia a subrayar la concordia. Son todos amigos, todos se llevan bien, más o menos, ¿no? Todo autor tiene su propia tendencia. Y es verdad que no coincide del todo el modo en que cuenta algunas cosas Lucas en los Hechos de los Apóstoles que el mismo Pablo en la carta a los Gálatas, que dice que subió a Jerusalén, pero no cuenta este concilio o de la misma manera que lo cuenta Lucas. Sí, o sea, todo esto es difícil, no es más problemático, porque está el modo de cómo ellos datan los libros. Todo el siglo XIX es una especie de baile de hipótesis de las fechas en que se componen las cosas. Y en la mentalidad alemana del XIX esto es fundamental, porque es muy evolutiva. Entonces, ¿quién viene primero, quién viene después, etc.? Hoy en día somos un poco más escépticos con eso. No sabemos bien, y quizá no lo sabremos nunca, cuándo se escribió exactamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por tanto, no podemos construir toda una descripción de los orígenes del cristianismo que se apoye demasiado en hipótesis no del todo seguras. Bien. ¿Hasta qué hora es esto? ¿Una 20 o una y media? Ok. Una 20 y después preguntas. Hagamos eso. Bien. Después, ¿por qué también se ha difundido tanto esto, ¿no? O sea, porque es un autor muy erudito, porque conoce muy bien las fuentes. Sí, porque Bauer sabía muchísimo. Escribió un diccionario que se sigue usando hasta el día de hoy, de griego cristiano.
También porque se descubren libros que no conocíamos y entonces parecen darle la razón a Bauer y a otros estudiosos, ¿no? El cristianismo primitivo era más diverso de lo que habíamos pensado, era más variado de lo que nos habían contado, porque había muchos más libros y simplemente desaparecieron. Pero hay otro factor, me parece más importante todavía, es que esta nueva versión de los hechos hoy en día le gusta a la gente. Hoy en día la mentalidad, la cultura, sospecha de la unidad. Mira con recelo una versión demasiado lineal. Sobre todo mira con mucha sospecha la autoridad, porque la ve como poder, ¿no? Aquí hay una vieja distinción entre autoridad y poder, auctoritas y potestas. Pues la autoridad es el saber socialmente reconocido, la potestad es el poder socialmente reconocido. Para toda esta visión no hay en realidad autoridad, todo es poder, todo es poder. El factor determinante de la historia es el poder, la lucha por el poder, la voluntad de poder, si quieren, con Nietzsche, que es probablemente el filósofo más influyente hasta el día de hoy, a través de muchos otros autores que lo han seguido, ¿no? Que lo han desarrollado. Todo es lucha por el poder. La única verdadera explicación de las cosas es el poder. Si ven ahora feminismo radical o todas estas cosas, tiene mucho de dialéctica marxista y que es lucha por el poder. No estamos conversando para ponernos de acuerdo, estamos gritando a ver quién gana. No quiero hablar de la Convención y de la Constitución, pero estamos viendo mucho de eso, ¿no? Entonces, si uno les cuenta una historia como que les suene más bonita, que efectivamente los libros se fueron distinguiendo poco a poco, los leían, a ver si coincidía con la tradición de la Iglesia, con la regla de la fe, que es la explicación más tradicional, la gente no se lo cree, no se lo cree, no, porque las cosas no son así. O sea, eso es metafísica en el fondo. Si mi metafísica es que la realidad última es el deseo o voluntad de poder, de imponerse a los demás, eso es lo que define al hombre, que para muchos es así. Pues entonces los procesos históricos también los voy a ver así. Veré que lo demás es maquillaje, lo demás es adorno, lo demás es pintar las cosas bonitas, pero en el fondo lo que estaba pasando era una lucha por el poder. Y ganó Roma, ganó la Comunidad de Roma, y entonces impuso sus propios libros, y esos son los libros que nos han llegado hasta hoy. Y quemó los demás, y quemó los libros, o quemó las personas, ya esto, en fin, habría que ver los distintos casos, las historias, pero... y esto me parece, podemos dejarlo como conclusión fundamental de la clase de hoy. Aquí hay mucha erudición, aquí hay mucho conocimiento, aquí hay muchos datos verdaderos, pero lo que no nos podemos tragar es la metafísica de Nietzsche, si quieren, o de Foucault, que quizás todos los autores más influyentes. No es verdad que todo se explique por el poder. No es verdad. ¿Cómo argumentarlo, etcétera? Pues sería otra clase, ¿no? Habría que, por ejemplo, cómo funciona una familia. Pues una familia, creo que no todo se puede explicar como una lucha de poder, ¿no? Que a veces entre los hermanos un poco sí, pero una madre no cuida a su hijo por voluntad de poder. O sea, hay una reducción, como muchas de las filosofías modernas, a un aspecto que es verdadero. O sea, esto explica muchas cosas. Y en la Iglesia antigua hay muchas páginas muy feas, o sea, muchas traiciones, muchos apuñalamientos por la espalda entre obispos, entre todo. O sea, no es una historia bonita, pero no es razonable explicarla exclusivamente como una lucha por el poder. Hay muchas cosas que se quedan fuera, que no se entienden bien, que no es razonable, no es científico. O sea, lo que sería nuestro objetivo sería mostrar científicamente que esta explicación es parcial, no es completa, no da razón de todo. Que eso me gustaría en la siguiente sesión ir a textos del Nuevo Testamento para mostrarlo. Ya mencioné la carta a los Gálatas, pero se podría hablar del capítulo 21 de San Juan, podemos hablar también de
la conclusión del Evangelio de San Marcos, hay textos que nos llevan a ver que funciona muy bien el orden, no el modelo dialéctico de oposición y de lucha por el poder, sino un modelo que podríamos llamar de comunión. Grupos que se saben distintos, pero se reconocen todos como discípulos de Jesús, que se reconocen mutuamente. Yo hago las cosas así, veo que ustedes las hacen de otra manera, pero me parece que es posible también seguir a Jesús de esa manera. Entre algunos grupos, no todos, ¿no? Estos mismos grupos ven a otros que no son compatibles. Y este conjunto de grupos que se aceptan entre sí es lo que se llama la Gran Iglesia. Y eso es lo que da origen al canon del Nuevo Testamento. O sea, los 27 libros del Nuevo Testamento no son la obra de un solo grupo, no son la obra de una sola escuela teológica, no son una biblioteca uniforme que nos cuenta la misma versión sobre Jesús y cómo nos salva Jesús, sino que son una biblioteca de grupos y de escuelas y de pensamientos distintos, pero no tan distintos que sean incompatibles, sino que se encuentran en comunión. Bien. ¿Preguntas? ¿Cuándo se estableció el canon? ¿En qué época? Bueno, a ver, las primeras listas son del siglo IV. Luego tenemos algunos concilios, también siglo IV, siglo V, pero la definición dogmática del canon como verdad de fe es del siglo XVI, concilio de Trento, mucho después. Y hay antes, el siglo XV está el concilio de Florencia, que ya da también la misma lista. O sea, en realidad toda la Edad Media tiene bastante claro el canon, pero cuando viene la Reforma Protestante, la Iglesia ve la necesidad de definirlo con más autoridad y solemnidad. Sí. Me preguntaba yo si estos autores harían algún ejercicio parecido, por ejemplo, con el tema de los distintos ritos de la liturgia, ¿o no? Yo, a ver, leí el libro de Bauer. Yo creo que en la Iglesia antigua hay diversidad de ritos porque es un mundo muy distinto del nuestro. O sea, el Papa no decidía casi nada, porque no tenía la capacidad de comunicarse con todas las iglesias. Su autoridad fue siendo reconocida poco a poco. El papado empieza a ser una gran autoridad en el segundo milenio. En el primer milenio, mucho menos. Entonces, diversidad de ritos, sí, se podría poner en relación, porque efectivamente cómo se celebra tiene mucho que ver con cómo se cree. Son dos cosas estrechamente relacionadas. Sí. Una pregunta sobre el uso litúrgico de estos textos, o sea, de los textos del Nuevo Testamento. Hay una diversidad también, hasta donde sepamos, en el uso de los textos en la... No sé, cierta comunidad solo elegía estos textos, o cierta comunidad incluso leía textos que hoy no consideramos del canon. Sí. ¿Cuál era su inclusión en la liturgia? Sí, el uso litúrgico de los textos. Es una pregunta interesante porque eso es un indicador muy claro de qué libros una comunidad reconoce como normativos, porque yo no voy a leer en la liturgia una cosa simpática, pero que no es edificante o que no es muy segura doctrinalmente. Entonces, pero también hay un manto de oscuridad que no sabemos mucho. Sabemos que la iglesia etiópica hasta el día de hoy lee muchos más libros que las demás iglesias, ¿no? Leen el libro de Enoch, leen el libro de Jubileos y otros más. ¿Son libros muy distintos? Jubileos y Enoch, sí, bastante distintos. Y además Enoch es muy largo. Bueno, Jubileos también es largo, sí. Eso es una gran diferencia. Hay diferencias mucho más pequeñas. Hay un Salmo 151, que nos conocemos por códices, y estaría ahí porque lo usarían, entonces quizás recitaban un salmo más. Y la iglesia siria tenía 154 salmos, o sea, tenían 4 salmos más. Después hay un ejemplo, esto lo cuento con un poco más de detalle porque me parece muy útil para entender la formación del canon. Hay un obispo que se llamaba Serapión, obispo a fines del siglo II, en Antioquía,
Antioquía de Siria es una de las ciudades más importantes de la Iglesia antigua. Las 3 grandes ciudades del mundo antiguo, en la época de Jesús, son Roma, Alejandría, en Egipto, y Antioquía de Siria. Antioquía de Siria es donde se pelean San Pedro y San Pablo, donde empiezan a ser llamados cristianos los discípulos. Bueno, pues tiempo después, en esa sede, sucesor de Pedro, porque Pedro se dice fue obispo en Antioquía, hay un obispo que se llama Serapión, y una comunidad de fieles le pregunta, señor obispo, ¿no? ¿Podemos leer el Evangelio de Pedro? Porque aquí nos han traído este Evangelio de Pedro y le queríamos saber si lo podemos leer. Y Serapión les dice, sí, por supuesto que sí, si es de San Pedro, ¿no? ¿Cómo no? Pero esto todo lo cuenta Eusebio de Cesarea, ¿no? Tenemos que fiarnos también, que es otro gran problema. La gran fuente para casi todo es Eusebio de Cesarea y no todos se fían de... Bien. Dice Eusebio que Serapión después recibió una copia del Evangelio de Pedro, lo leyó y dijo, recapacitó y les mandó una carta a esta comunidad de fieles diciendo, por favor, no lean más este Evangelio porque no puede ser de Pedro, porque no es concorde con la fe recibida, con la regla de fe, con lo que hemos oído. Me parece, y con eso terminamos, que es un ejemplo muy claro de cómo se fue formando el canon. ¿Serapión estaba luchando por el poder cuando decidió rechazar el Evangelio de Pedro? Algunos lo piensan que sí, no le gustó porque sería de un grupo rival. Bueno, nunca sabremos, pero me parece más, lo explica más porque él tiene una fe recibida no solo por las Escrituras, que comparte con la gran iglesia y le ve que este Evangelio no es compatible con esa fe. O sea, por motivos intrínsecos, de contenido, no simplemente de luchas por el poder. Porque lo que piensan ellos es que podría haber ganado cualquier otro grupo y entonces en vez de decir que Jesús es hijo de David, no sé, usarían otro título, ¿no? Que es hijo de Salomón, ¿no? Y tendríamos toda una división distinta de Jesús. Simplemente como ganaron esto, pues le decimos que Jesús es hijo de David y Mesías hijo de Dios. Si hubieran ganado otros, diríamos otras cosas. No funciona, me parece, este modo de decirlo.